El nombre de Carlos Leder no es tan popular como el de Pablo Escobar, pero si no fuera por Leder, el mundo quizá nunca habría conocido al narco más famoso de la historia. Fue gracias a él que Escobar se hizo tan rico. Leder hizo una auténtica revolución en el negocio de la cocaína y metió toneladas de droga a Estados Unidos como nadie lo había hecho antes. El 80% de la cocaína que entró en Estados Unidos pasó, de una u otra forma, por las manos de Carlos Leder. Veía a Estados Unidos como una sociedad decadente y quería destruirla con drogas. Ganaba sumas impensables, miles de millones de dólares, tanto para él como para otros capos. Ese dineral le permitía hacer lo que quisiera, incluso prácticamente comprar una isla para hacer orgías desquiciadas con decenas de personas durante varios días. Leder era un demente que idolatraba a Hitler y era fanático de John Lennon, incluso fundó un partido neonazi y planeaba, con el tiempo, derrocar al gobierno de Colombia. A Carlos lo amaban y lo odiaban. Lo veían a la vez como un tipo inteligente y como un payaso. Terminó siendo enemigo de Estados Unidos y también de sus propios amigos. De vendedor menor a rey de la logística del narcotráfico, su vida fue increíblemente brillante, peligrosa e interesante, como también lo fue su final. Carlos Leder nació en Armenia, Colombia, pero no era el típico colombiano. Su padre era alemán. A finales de los años 20 del siglo XX salió de Alemania rumbo a la Colombia rural. Allí aportó mucho a la ingeniería local, participando en la construcción de varios edificios con ascensores, algo muy moderno y raro para ese lugar y esa época. Al poco tiempo, aquel alemán notable conoció a una hermosa colombiana, ex reina de belleza, y se casaron. Carlos, nacido el 7 de septiembre de 1949, fue el tercero de 4 hijos. Antes de que naciera Carlos, el padre ingeniero y la madre maestra ya tenían un pequeño hotel-restaurante donde se reunían inmigrantes alemanes. La familia también tenía un negocio chico de aceites vegetales y de importación de artículos de lujo, como vino y conservas. Carlos creció en una familia acomodada y no pasó necesidades como muchos de sus contemporáneos. Pero le interesaba otra cosa, desde niño empezó a odiar a Estados Unidos. En gran parte por influencia de su padre, ferviente simpatizante de los nazis, por lo que durante la guerra fue vigilado por la inteligencia estadounidense, como tantos otros alemanes radicados en Colombia. En casa, el padre no ocultaba mucho sus ideas y los hijos, Carlos incluido, lo absorbían todo. A los 15 años, Carlos se vio obligado a irse de Colombia a, adivina dónde, el país que detestaba, Estados Unidos. Sus padres, tras muchos años de matrimonio, se divorciaron y su madre emigró a Nueva York buscando una vida mejor, llevándose al joven Carlos. La vida en los estates, que él despreciaba desde pequeño, era muy distinta a la colombiana. En comparación con su patria, Estados Unidos lo tenía todo, era otro nivel. En esas condiciones, estudiar no le apetecía y dejó la escuela para dedicarse a la calle y al dinero fácil. Además, sin su padre y en un país nuevo, había menos recursos en casa. Claro que Carlos traía experiencia y mañas de las duras calles colombianas. Pero tan joven y en un país desconocido no podía delinquir solo, así que pronto se conectó con la comunidad latina, que le daba encargos menores y respaldo si hacía falta. Al principio ganaba poco, pero fue subiendo de nivel, empezó a robar autos y a venderlos en el extranjero. Daba buen dinero, pero se podía ganar más, así que también vendía marihuana. Le fue bien un tiempo, hasta que lo agarraron con 90 libras de marihuana en la cajuela de un carro robado. Y fue a la cárcel. En 1974 comenzó a cumplir 2 años en la prisión federal de Danbury, Connecticut. Para la gravedad de lo hecho, salió barato. Además, la cárcel resultó ser menos terrible de lo que parece. Al contrario, Danbury fue su escuela de vida y su verdadera universidad del crimen. No había violadores, psicópatas ni asesinos en serie, había médicos, abogados, banqueros e incluso jefes indígenas. Ahí uno podía enterarse, más o menos, de todo lo necesario para actividades ilegales. Carlos, que afuera era un estafador menor, decidió aprovecharlo y habló con todo el que pudiera aportarle algo.
Quizá alguno lo inspiraría con una buena idea para, al salir, montar un negocio realmente rentable. Pero ni siquiera tuvo que buscar tanto, el tipo que necesitaba estaba en su misma celda. Era George Young, el hombre cuya historia cuenta la película Blow. Bien educado y prolijo, buen inglés, así lo describía Jan. Leder conectó rápido con su compañero. Al principio fue un simple tanteo, pero cuando Carlos supo por qué habían encerrado a Jan, casi da media vuelta en el aire de la alegría. Le nació al instante un plan genial que podía darles a ambos una fortuna. Millones de dólares. A George Jan lo habían detenido por contrabandear marihuana, pero no era un traficante cualquiera, sabía cómo mover grandes cargamentos sin ser detectado. Usaba avionetas monomotor que volaban por debajo del radar. Incluso con marihuana, George hacía muy buen dinero, pero no se comparaba con lo que se podía ganar transportando otra droga, cocaína. Por entonces, el mercado de la cocaína en Estados Unidos apenas nacía, pero Leder ya sabía bastante del tema y quería aprovecharlo al máximo. Había nacido y crecido en Colombia, donde se producía, y ya llevaba años en Estados Unidos, donde estaba la mayor demanda y el mejor precio. Era el jugador ideal, el problema era la logística. Cuando Georgian se convirtió en su compañero de celda, ese problema quedó resuelto de golpe. Un día, en charla, Carlos le preguntó si sabía algo de cocaína. Jan dijo que no y le pidió que le contara. Carlos explicó que en Estados Unidos se vendía a $60.000 el kilo. George se sorprendió. ¿Cuánto cuesta entonces en Colombia? La respuesta lo dejó en shock. En Colombia era muchísimo más barata, $4.000 a $5.000 el kilo. A Jan le sonó la caja registradora en la cabeza. Si movían decenas o cientos de kilos, se harían ricos rápido. Desde ese momento, hablaron casi a diario, afinando un plan de negocio a gran escala. Carlos se obsesionó. Pasó todo el tiempo que pudo en la cárcel estudiando el tema. Ya hablaba mucho con banqueros y otros expertos, pero ahora lo hacía con más intensidad y enfoque. Preguntaba por lavado de dinero, autos, lanchas, estudiaba navegación y el sistema bancario de Estados Unidos y lo anotaba todo como un fanático. El negocio quedó descrito al detalle, ya solo faltaba salir. Al obtener la libertad condicional, los amigos se pusieron manos a la obra. Necesitaban una avioneta, y para eso, capital. Decidieron conseguirlo así. Georgian encontró a 2 chicas estadounidenses y las convenció de ir con ellos a Antigua para traer cocaína escondida en valijas. Suena simple, pero era mediados de los 70, poca gente sabía de la cocaína y pasarla era relativamente fácil. Básicamente, dentro del armazón de las maletas había una carcasa de fibra de vidrio. Iba sobre la droga y el borde del equipaje se remachaba alrededor. Era prácticamente indetectable. La operación salió perfecta. A las chicas les gustó tanto la compañía de Leder y Jan que regresaron y ofrecieron volver a transportar. Con 2 viajes en poco tiempo, los socios juntaron el dinero y compraron una avioneta. Contrataron a un piloto profesional muy bueno, con contactos en Bahamas y curtido en imprevistos. En ese tiempo, la mayor parte de la cocaína no entraba a Estados Unidos por vía aérea, llegaba en maletas con pequeñas cantidades, como hicieron las 2 chicas, o body packers, que la llevaban pegada al cuerpo. Fue el primer caso conocido de una gran cantidad de cocaína entrando por aire a Estados Unidos. Cuando lo hicieron, Carlos y George no solo ganaron mucho dinero, oficialmente revolucionaron la logística del narcotráfico. Repitieron la jugada una y otra vez. A veces el propio Carlos se ponía a los mandos. Antes de su cárcel en Estados Unidos había hecho cursos de aviación y volaba muy bien aviones y helicópteros. Además, conocía de maravilla las islas de la ruta. La avioneta llevaba la droga desde Colombia y luego la transbordaban a yachts pequeños, volando bajo, para entregarla en Georgia, Florida, Carolina del Norte y del Sur. Carlos no solo era buen piloto, tenía carisma, y con eso convencía o compraba a funcionarios en Cuba, Bahamas y otras islas. Una avioneta no podía volar directo Colombia, EU sin repostar, así que en ruta había que aterrizar.
Tras soltar la carga a una lancha, solían ir a cargar combustible al aeropuerto de Nassau, capital de Bahamas. Leder y Jan sobornaban a funcionarios locales para que no se metieran. Ya en Estados Unidos, la distribución era en furgones o autos particulares. Tenían un inmueble donde recibían y descargaban, y de ahí salía a los mayoristas. Un método popular era el cambio de auto. Un coche cargado con cocaína llegaba a un punto, el conductor se bajaba y se subía al auto de al lado. En ese auto, por lo general, estaba el comprador, que hacía lo mismo. Tras el intercambio, el comprador se llevaba el paquete a San Francisco, California, Nueva York o donde fuera, y ahí empezaba la venta callejera. Leder y Jan no se metían en la calle, no les interesaba. Lo fundamental era que todo estaba bien organizado y muy encriptado. Nadie sabía nombres, todo era por claves, y los excompañeros de celda buscaban mantener el proceso lo más limpio posible del punto A al B. Resultado: dinero, mujeres, un negocio exitoso. Hacían lo que querían. Era inolvidable. Ese éxito, obvio, llamó la atención. Pronto Carlos y George aparecieron en el radar de los capos de Medellín, entre ellos un entonces desconocido Pablo Escobar. Asociarse con tipos como el mexicano, Gacha, los hermanos Ochoa y Escobar le daba a Leder lo que más necesitaba: suministro constante. Para los capos, atascados en la prehistoria del contrabando, métodos de alto riesgo y poca rentabilidad, la sociedad era oro. Podían mover muchísimo más, con menos riesgo. Leder y Jan se encargaban del transporte y la distribución. Escobar producía en sus laboratorios. Las ganancias crecieron a lo loco, y las montañas de dinero corrompían cada vez más a Carlos. A medida que crecían su riqueza y estatus, el colombiano se hizo famoso por su conducta excéntrica, su agresividad incontrolable y su apoyo abierto a Hitler y a John Lennon. Siempre odió a Estados Unidos y deseó lo peor para ese país. Veía el negocio de la cocaína como una manera de sembrar caos y destruir su sistema político. La megalomanía empezó a aparejarse. Tanto, que se planteó comprar una isla en las Bahamas. En realidad, no era tan descabellado. Tener una isla le mejoraría la logística, le daría más libertad operativa y multiplicaría la capacidad. Al final, sin avisarle a su socio George Jan, Carlos compró 165 acres en la isla Norman's Cay. A Jan no le gustó nada, tanta exposición traería problemas. Cada vez más drogado, Carlos se volvió ingobernable y tomaba decisiones que Jan no compartía. Al final, la relación se rompió y Carlos, a base de amenazas, lo sacó del negocio. George se enfureció y pensó en matarlo. Escobar se enteró y se lo prohibió. Si mataban a Carlos, el negocio tendría problemas serios. Cuando Jun se calmó, el capo le propuso trabajar por su cuenta, sin Leder. Transportando cocaína a Estados Unidos ganaría menos que antes, sí, pero seguiría siendo millonario. Para Jan fue lo mejor, podía trabajar tranquilo, sin el loco de Carlos. Para el propio Leder, perder a su socio no traía nada bueno a futuro. Jan era el único al que Carlos escuchaba y quien podía frenarlo. Ahora, nadie lo detenía. Norman's Cay se convirtió en símbolo de su impunidad y su locura. Antes de que Leder apareciera en 1978, Norman's Cay era un resort privado. Solo gente muy rica iba, se requería yate o avioneta y, por varias razones, nunca cuajó como destino turístico. Para que el gobierno de Bahamas no molestara, los capos les firmaban cheques gordos. Carlos, Escobar y otros miembros del cartel incluso crearon un fondo para que el gobierno bahameño hiciera reformas. Las necesitaban, pues apenas en 1973 se habían independizado de los británicos. Al llegar a Norman's Cay, Leder empezó a comprar propiedades sin parar. Además de una mansión espectacular frente al mar, construyó una pista de aterrizaje de 1.000 metros, hangares, instaló radares y trajo guardias armados y perros para patrullar playas y proteger la carga. A cualquier piloto, salvo los de Leder, que intentaba aterrizar, los guardias lo echaban de inmediato. Con el gobierno en el bolsillo, Leder prácticamente controlaba toda la isla.
Su objetivo era echar a los residentes y convertirla en la base de su imperio. Con los que no querían vender, aplicaba trucos sucios para asustarlos, llegaban al muelle y veían cabos cortados de sus barcos o el agua de sus tanques arruinada. Una vez, un vecino halló a su perro flotando dentro de la cisterna. El punto de quiebre para muchos fue en julio de 1980, apareció a la deriva, cerca de la isla, un yate de una expareja de Fort Myers, con un cadáver y manchas de sangre a bordo. La isla queda a unos 338 kilómetros de la costa de Florida. Era perfecta para contrabando. Claro, lo ideal habría sido comprar un gran Boeing, cargarle cientos de toneladas en Colombia y aterrizar directo en Miami, algo imposible. Aún así, con avionetas pequeñas, en el punto máximo del poder de Leather en No Man's Cay entraban y salían cientos de kilos cada día. Las ganancias eran de millones de dólares. Leather ganaba cifras mareantes, las estimaciones más conservadoras hablan de 250 a 300 millones de dólares al año. Sumas así enloquecen a cualquiera, y eso le pasó a Carlos. Hacía fiestas eternas con coca y alcohol. Él y su gente andaban desnudos por la isla, encendían fogatas gigantes en la playa y hacían locuras. Traían prostitutas por avión y montaban orgías masivas que duraban quién sabe cuánto. Una vez invitó a un amigo. Al bajar del avión, lo recogió en un auto deportivo una mujer bellísima, completamente desnuda. El tipo quedó en shock. Llegó a la casa de Carlos y quedó peor. 5 hombres, 10 mujeres, todos desnudos, cambiando de pareja, bebiendo y fumando marihuana. Una locura. Ese descontrol absoluto atrajo demasiada atención. El gobierno de Bahamas, aunque cobraba sobornos, no podía hacerse el ciego, más aún cuando las autoridades estadounidenses empezaron a interesarse de verdad por la isla. Advirtieron a Leather que, de vez en cuando, harían arrestos para guardar apariencias. Una vez, la policía bahameña montó un operativo masivo, 30 detenidos. Aún así, Carlos no les temía, sabía que a él no pensaban tocarlo. Su miedo era Estados Unidos, en concreto la Superagencia, creada en 1973 para todo lo relacionado a las drogas, la DEA. La DEA era la única fuerza capaz de entrar a No Man's Cay, destruir el negocio, arrestar a Leather y extraditarlo. Para blindarse, Carlos pactó con el gobierno bahameño que, si los estadounidenses iban por él, lo avisarían a tiempo. Recibirán de nosotros la señal cuando la cosa se ponga caliente y deban irse. Perderán la isla, pero ustedes y su gente estarán a salvo. Carlos y su equipo creyeron en esa promesa. Siguieron la fiesta como locos porque pensaban que nadie los tocaría. Una llamada del gobierno y vaciaban la isla. Por si acaso, Carlos diseñó varios planes de escape. Si la DEA aterrizaba en helicóptero o avión, volarían las aeronaves, la pista y la infraestructura. Compraron lanchas, botes rápidos y equipos de todo tipo para huir. Drogas y dinero aparte, en sus momentos sobrios, Carlos mostraba chispazos de genio organizativo. Aún así, el golpe llegó, y no desde donde lo esperaban, sino desde Colombia. En 1979, grupos guerrilleros empezaron a secuestrar narcomillonarios para cobrar rescates. Había mucho efectivo y las víctimas no podían pedir ayuda a la ley. La primera fue Marta Ochoa, hermana de los Ochoa, de Medellín. El siguiente, Carlos Leather, atrapado en un viaje a Colombia y llevado a la selva. Se sabe poco del cautiverio, que con ayuda de un cómplice logró escapar, aunque con una herida en la pierna. Los capos de Medellín se reunieron de inmediato y crearon un grupo llamado MAS, acrónimo de Muerte a Secuestradores, anunciaron la ejecución inmediata de cualquier secuestrador guerrillero. Y sí, los secuestradores la pasaron muy mal, empezó la cacería. Cuando le llevaron a Carlos a uno de ellos, el narco, aún vendado, tomó una pistola, apuntó y, antes de disparar, dijo, solo quería despedirme. Al cabo de unos meses liberaron a Marta Ochoa, los propios secuestradores la llevaron a Medellín y la bajaron del carro, sin un rasguño. Los secuestros unieron todavía más al cartel, y Carlos quedó convencido de su omnipotencia. Pero a medida que empeoraba su adicción y crecía su poder, crecían también sus delirios. Se metió en serio a estudiar el nazismo y pasaba horas planeando tomar el poder en Colombia, y luego más allá.
Su retórica mezclaba fantasías fascisto-comunistas, soñando con una revolución al estilo Fidel Castro. Alababa a Hitler y atacaba a los judíos. Luego cometió un error grave. En un operativo rutinario, la policía de Bahamas detuvo a 5 colombianos. Bajo presión de Estados Unidos, el gobierno decidió no soltarlos y encarcelarlos. Carlos se enfureció. Se subió a uno de sus aviones, cargó cajas con volantes y los arrojó sobre todo Nassau. Decían, "Go home DE". La burla fue tonta y ruidosa. El gobierno bahameño dejó de tomarlo en serio. Su conducta excéntrica también preocupó a sus colegas de Medellín. La DEA apretaba cada vez más y, en 1982, bajo presión de Estados Unidos, Bahamas empezó a cerrar el chiringuito en No Man's Cay. Con sus estupideces públicas e imprudencias, Carlos se hundió solito un negocio que durante 4 años le dio ganancias descomunales. Cuando las autoridades se acercaron demasiado, quemó su casa con todo lo relativo a la cocaína y huyó a su tierra. Tenía planes para Colombia. Regresó a Armenia, su ciudad natal, y de inmediato empezó a repartir dinero e imponer sus reglas. Primero compró una enorme hacienda a las afueras, donde remodeló el restaurante La Posada Alemana y lo convirtió en un lujoso complejo hotelero. Frente a su casa, levantó una estatua de bronce de su adorado John Lennon, el Beatle con guitarra, y nada más que un casco nazi puesto. Para quedar bien con el gobierno del departamento del Quindío, donde vivía, les compró un avión moderno. El regalo dejó boquiabierta a la élite local. El tema llegó hasta la presidencia. ¿Qué hacer con ese avión? Al final lo legalizaron con el visto bueno del Ministerio de Gobierno. Con la burocracia aceitada, Carlos quiso poder y parece que pensó muy en serio en su viejo plan de tomar el gobierno. Pero primero tenía que presentarse ante el pueblo. En 1982 saltó a la política en el Quindío y formó un partido neonazi llamado National Latin Movement que, además de proponer un gobierno neonazi, tenía como blanco el Tratado de Extradición de Colombia. El movimiento sumó más de 10.000 adeptos en el Quindío, ganó apoyo en pueblos y peso en varias ciudades. Carlos daba ruedas de prensa, elogiaba a Hitler y condenaba la injerencia estadounidense. Incluso compró un periódico colombiano para hacer propaganda. Ahí imprimían cualquier disparate que se le ocurriera, que la Coca-Cola era lo único bueno del imperialismo o que Hitler fue el más grande guerrero de la historia. Escribía que los judíos no habían sido asesinados por los nazis en la Segunda Guerra, sino que morían solo trabajando en campos y fábricas. No filtraba nada. Llegó al punto de admitir públicamente que traficaba cocaína. La gente dejó de escucharlo, muchos lo tomaron, con razón, por un hablador y un payaso. Más o menos por esas fechas, Escobar también se metió en política. A diferencia del socio loco, Pablo lo hizo con más cabeza. Aún así, una vez en el Congreso, no pudo ocultar su pasado. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, investigó en serio sus ingresos y lo expuso. Final triste para ambos. Escobar fue expulsado del Congreso y el ministro de Justicia fue asesinado por sicarios en moto. Fue un error enorme de los narcos, nadie dudó de quién estaba detrás. El presidente de Colombia, antes contrario a la extradición, declaró, extraditaremos colombianos. Y el primero de la lista no fue Escobar, sino Carlos Leder. Se acabaron los discursos, el gobierno colombiano, junto con Estados Unidos, empezó a cazarlo. En una redada a su casa, la policía halló una valija con $1,6 millones y paredes cubiertas de fotos y recuerdos de Adolf Hitler, a quien el narco idolatraba. Descarado, Carlos, que no estaba allí, claro, acusó a la policía de robar la diferencia. Según él, en la casa había 1,8 millones. Un tiempo se escondió en la selva de Chile y, pese a lo grave de la situación, siguió desafiando, daba entrevistas clandestinas y retaba a sus socios. Intentó negociar con el gobierno y ofrecía pagar toda la deuda externa de Colombia si el presidente renunciaba a la extradición. En vano. Con un payaso desquiciado que había pasado decenas de toneladas, el gobierno no iba a tratar. Tampoco el cartel de Medellín quería ya nada con él, era un estorbo, le perdieron el respeto. Ahora que podían extraditar a los capos, el cartel quería bajarle el perfil,
Y eso no iba con Carlos. Además, si antes fue utilísimo, ahora aportaba poco. Ya no se encargaba de la logística. Los narcos buscaban otras rutas, la más popular pasando por Panamá, con la ayuda del general Manuel Noriega. Pronto, Leder volvió a dar muestras de su carácter incontrolable y esa fue la gota que colmó el vaso. Con la extradición aprobada, vinieron tiempos duros para Medellín. Los capos peleaban para forzar al gobierno a echarse atrás. Pero ni así dejaron de hacer fiestones. Aún invitaron a Carlos. Pese a las broncas y su temperamento, seguía siendo socio, alma y corazón del grupo. Al final de la reunión, casi todos se fueron a sus cuartos. Carlos entró al suyo, donde lo esperaban una prostituta y mucha coca. Molestar a Carlos en esos momentos no era buena idea, todos lo sabían. Entre los que seguían de fiesta estaba un sicario de Escobar, apodado Rollo. Quería droga y subió a tocar a la puerta de Carlos, seguro de que tenía. Irritado y sin ganas de interrupciones, Carlos abrió y, poco después, le disparó. La gente, Pablo incluido, corrió al lugar de los tiros y encontró el cuerpo acribillado. Carlos pidió disculpas, pero daba igual. Pablo decidió deshacerse del loco adicto que ya antes había causado problemas y ahora mataba a su gente. Lo más fácil era matarlo, pero Escobar prefirió algo más fino. Para endulzar su imagen con las autoridades, decidió entregar a Carlos. Al día siguiente, la Policía Nacional lo capturó. Los 14 escoltas que rodeaban la casa donde se escondía no hicieron un solo disparo. Todo estuvo planificado por sus ex colegas, hartos de él. En una carta pública posterior, Escobar negó haberlo delatado. Algunos sugirieron que lo entregó su amante o que la investigación lo alcanzó sola. Carlos sabía que fueron los suyos. Ya no importaba. Como la primera gran pesca se convirtió en víctima ideal, las autoridades iban a descargarse con él por años de impotencia. Tras capturarlo, Carlos estuvo en Colombia solo 8 horas, lo extraditaron a Estados Unidos. Lo tomó por sorpresa, aún sabiendo de la extradición, estaba casi seguro de que lo dejarían en una cárcel colombiana. Hasta entonces, Colombia no había extraditado a ningún narco. Para mala suerte, él fue el primero. Un pez tan grande no pasaría desapercibido. Con su caso, el gobierno quería romper el mito de la invencibilidad de los narcos y, de paso, restaurar la fe de la gente en el Estado. La extradición de Leder fue un bombazo. Después de él, la extradición se volvió rutina. Cientos de narcos fueron enviados a prisiones estadounidenses. Sin drogas ni alcohol, a los que había estado pegado por años, Carlos entendió con claridad en el lío en que estaba. Sabiendo que Escobar lo entregó, ofreció a la DEA ayudar a capturarlo. Para eso tenía que volver a Colombia. La DEA no quiso arriesgarse. Si regresaba, había muchas chances de que se escapara. Nadie confiaría en un estafador así. Entonces escribió al vicepresidente George Bush proponiendo cooperación a cambio de inmunidad. Nada. Tras 7 meses de juicio en la Corte Federal de Jacksonville, lo sentenciaron a cadena perpetua más 135 años. Un desastre. Fue el juicio más grande, hasta ese momento, contra un narco extranjero en Estados Unidos. El fiscal Robert Merkle lo describió como, para el negocio de la cocaína lo que Henry Ford fue para la industria automotriz. La sentencia, dijeron las autoridades, debía ser un mensaje a la sociedad, harían lo posible por erradicar ese cáncer llamado cocaína. Quienes trataron con él en prisión subrayaban su gran inteligencia, manipulador, astuto. Y justamente esas cualidades le ayudaron a recortar su pena. En 1991, tras 3 años preso, aceptó testificar contra el dictador panameño Manuel Noriega, detenido por Estados Unidos a inicios de 1990. Carlos conocía a Noriega en persona y lo contó todo, que Noriega participó en muchas operaciones del cartel de Medellín y del propio Escobar. Sus testimonios surtieron efecto, le redujeron la condena a 55 años. Igual era muchísimo. 3 años después de la condena de Noriega, Leder escribió al juez federal de Jacksonville quejándose de que Estados Unidos había incumplido un acuerdo para transferirlo a una prisión en Alemania. La carta no le ayudó, la tomaron como una amenaza al juez.
Durante años escribió al gobierno de Colombia, presentó apelaciones, presionó a su abogado, sin éxito, siguió preso. Quizá, si desde el principio se hubiera declarado culpable, habría salido antes, así, tuvo que quedarse 33 años. Sí, al final salió. Fue el 15 de junio de 2020, ya con 70 años. Lo liberaron por una grave enfermedad. Lo deportaron a Alemania, donde conservaba la ciudadanía por su padre. Allí lo esperó su hija, que nunca lo abandonó, ni estando preso. Tras su liberación, un exfiscal de Estados Unidos dijo, «Está viejo, pero me pregunto cuánta locura le queda». La verdad, es poco probable que el anciano Carlos vuelva a meterse en negocios sucios. Después de tantos años en prisión, solo disfruta la libertad y recuerda su vida agitada. Su vida entera parece resumir el dicho, mejor vivir un día como león que 100 años como chacal. A Leder lo perdió la droga, lo sacó de su eje y la locura posterior lo derribó. Una regla de oro entre capós, ellos no consumen, al menos no así. Carlos hizo lo contrario. Aún así, frente a muchos de sus colegas, salió con vida y pasa su vejez en libertad. Eso sí, lejos de donde quisiera, a su amada Colombia, donde aún tiene muchos enemigos, probablemente nunca regresará.